Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablamos de comunicación, de otros temas importantes, economía, política y hoy fútbol. Miren esta obra, ¿sí? El balón, óleo sobre lienzo, ¿sí? Y seguimos invitando al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a los magistrados de la Corte, a empresarios industriales, a grupos de personas que se alzaron en armas, que sigan en la mesa de diálogo, que hablen de paz, creen el Foro Nacional de Paz, que sigan, insistan, persistan, sigan. Ganamos todos. Y oídos sordos a los que quieren plomo y no, sigan. Esto es como en el fútbol, ¿sí? Son índices de ponderaciones equivalentes. Toca seguir, ¿sí? Es el propósito y está en el plan de gobierno del presidente. Eso por un lado. Y por ahí hay algo que dice, más pesa una pala que un lápiz. ¿Qué comunicas? ¿Qué quieres comunicar? Hipótesis, políticos, seguidores o son el reemplazo, ¿sí?, de la necropolítica colombiana. Los seguidores del semoviente. Aquí en el edificio donde yo resido viven varios seguidores de la cabal, de la forí y de todo ese cuento violento que no tienen nada en la cabeza, no tienen sino la violencia lingüística y como son cobardes, pues de la otra no sabemos. Solo es eso, perseguir, hostigar, amenazar. ¿Sí? Recuerden que este espacio lo patrocinan con mucho cariño mi papá y mi mamá. Mi mamá y mi papá. Los financiadores de este tema. ¿Sí? Todo. Y no entendemos por qué el expresidente sigue molesto conmigo. De pronto está molesto o incómodo porque cuando yo trabajé en el DANE me tocó censar la finca en Córdoba y en Antioquia. Me tocó en el DANE, Córdoba y Antioquia. Si sigue molesto, a mí no me interesa. A mí me estaban pagando por eso. Era mi función. ¿Sí? Melisa Martínez. Bonita la gordita, ¿no? Ahí la vemos en Facebook con el negro este que cree blanco. El net black. Ahí vamos. Y ahí le enviamos mensajes a Galán. Ni gracias, dice. Al presidente Petro, igual. ¿Sí? Y no quise empezar a deshacerme por completo, ojo, escuchen, cerebro, de las opiniones de los demás. De ninguna de las opiniones de los demás. Que pudieron en el pasado deslizarse sutilmente en mi contra sin razón o con razón. ¿Sí? Porque recuerden que los que somos pedagogos,
o estuvimos en estos centros educativos, no criamos a los hijos de los colombianos, los educamos, sino que hay una falsa percepción de que los jóvenes llegan a las universidades a que los criemos, ¿no? Y siempre la conclusión es que el profesor es el malo, el profesor es el que no sabe. Y los docentes de cátedra de tiempo completo, investigadores, entenderán a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? No quise empezar a deshacerme por completo de las opiniones de los demás, de ninguna de las opiniones de los demás, que pudieron en el pasado, en el presente, porque aquí andan hablando en materia económica del futuro, y yo hablo del presente, ¿sí? Deslizarse en mi contra sin razón o con razón, ¿sí? Anda el de Pereira desesperado enviando emisarios, porque reitero, decían los abuelos, más pesa la pala que el lápiz. Como no estudió, el único lenguaje que él tiene en el cerebro es la violencia. Amenaza, eso es lo que él sabe hacer. Y envía no, yo no tengo la culpa. Mancuso, Macaco, el alemán, Jorge 40 y otros, Juancho Dique, todos, según lo establecido en la ley, tienen un cupo en Senado y Cámara, o dos cupos, ¿sí? O sea que el tribunal que tanto odian ustedes, especial este de Pereira, no Macaco, sino el malhechor ese, ¿sí? Pues sí sirve, que vamos a hablar es de paz. Usted no sabe hablar de eso, que no, neuronalmente y a la edad que tiene, pues sigue siendo complejo el tema. Entonces, dediquémonos al fútbol. ¿Y cuál es el propósito mío siempre en estos videos con estos jugadores y este tema mental? Vean, yo es como en el aula de clase, los alquimistas, las direcciones, ese norte, ese sur, ese oriente, ese occidente, esas brújulas. Eso es un docente, un pedagogo, eso es un técnico, un estratega. Estamos buscando el bien para ustedes, ¿sí? Porque normalmente los jugadores se quejan de que nadie los está ayudando a llegar donde ellos quieren. Y yo siembro siempre la hipótesis. Cristiano Ronaldo va de salida, Messi va de salida y la FIFA no ha encontrado el reemplazo de esos dos jugadores, que son dos marcas, ¿sí? Y ninguno, ni Mbappé diría yo, ha llegado a consolidarse como una marca como lo son Cristiano y Messi, marcas del fútbol. Acá en Colombia encontramos otra marca con propiedad intelectual, James Rodríguez. También le faltan pocos años y Colombia tampoco ha encontrado. Entonces, hoy muchos jugadores se quejan de que nadie los está ayudando a llegar donde ellos quieren porque quieren ser famosos, quieren jugar en el Real Madrid, en el Barcelona. No es fácil, es mental, es una cohección de cosas.
La familia es muy importante. Yo en las aulas de clase hace muchos años decía que la mamá y el padrastro de James crearon un proyecto y trabajé con eso varios semestres. Un Excel, a tal edad James tiene que ser esto, ¿sí? Y se cumplió, ¿sí? James es un éxito, ¿sí? Entonces nos toca empezar a recopilar qué está pasando con estos jugadores colombianos que quieren el éxito, pero no se han preparado ni ellos y mucho menos sus familiares para ellos ser exitosos. Hoy escuchamos a Jerry Mina que dice que en el Barcelona el técnico no le habló como por 7 meses. Ya lo habíamos escuchado en Cuadrado cuando estuvo en el Chelsea con Mourinho, que, o sea, escuchen, ¿sí? La pedagogía, entrar al salón de clase, saber guiar. El estudiante no sabe a dónde lo quiere llevar el profesor sí, el técnico también. Y para mí eso que le hicieron a David González, eso no es fútbol, ¿sí? Y dentro de ese equipo y de otros equipos hay problemas con los jugadores. Porque tengo entendido que la mentalidad es tan hipócrita y tan mediocre que hay jugadores hoy dentro del rentado nacional que dicen, voy a jugar el partido, pero yo sé que no vamos a ganar. Sálgase del equipo, ¿sí? Porque usted está al interior de un equipo normalizando la derrota y transmitiendo la derrota a sus compañeros. Y esto no es fútbol, esto es un desazón. Porque estamos ya cansados de que los equipos salen del hotel, los jugadores salen de su casa a defenderse de un partido que no ha empezado, no ha comenzado. ¿Sí? Se defienden subiéndose al avión, bajándose del avión, entrando al estadio, haciendo la calistenia, o sea, están mentalmente preparados para jugar atrás, pegados en los palos y eso no es fútbol. Y ahora le sumamos este problema, este índice de pensamiento que se normalizó, normalizar la derrota al interior del equipo. No lo hagan, ¿sí? Les pagan bien, los clubes hacen su esfuerzo, los aficionados también. Ojo, no puede usted estar, porque estos son empresas, son corporaciones, son estructuras organizacionales. El fútbol colombiano, yo he dicho, va avanzando, ¿sí? Hemos ganado Copas Libertadores, pero ahora la inversión que hacen los equipos brasileros, los equipos argentinos, por ahí el presidente del Junior, el señor Char, hablaba de ese poco mecenazgo o dividendo o esquirla que reciben de transmisión de partidos y hacía el paralelo con otros entonces hay un problema y eso hay que solucionarlo porque los equipos tienen que comprar jugadores de alto nivel de recorrido, ¿sí? Felicitamos al Once Caldas. Uf, se ve la mano del técnico, ¿sí? Ahí no salen a la cancha jugadores y dicen voy a jugar el partido, pero yo sé que no vamos a ganar. En ese equipo no han normalizado la derrota. Que en el rentado nacional van, va la mitad del torneo, o el 15%, o el 20%, o el 40%, y no van bien, no importa, están concentrados en el otro torneo, porque no hay flujo de caja para poder tener dos equipos, como si lo hizo el Deportivo Pereira con Restrepo, que estaba en Copa, que se jugaron un partido emblemático en la Bombonera, y dos hermanos fueron los delanteros, y hoy los periodistas argentinos siguen hablando de esos dos hermanos.
Entonces no normalicemos esto, avancemos, progresemos, así como solicitamos esos diálogos y esa forma de reclamar valor en las mesas de negociación. Porque hay una salud neuronal, una salud en el cuerpo y una salud física. Si estás pensando mal, estás afectando como jugador, como deportista de alto rendimiento, de mediano rendimiento, de bajo rendimiento o futbolista amateur, tu salud física, porque tienes tu salud mental, neuronal afectada, ¿sí? Tu cuerpo no quiere jugar, retírate, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros empezamos con estos procesos en las aulas de clase a reconectar el cerebro, digamos, con mis estudiantes, con el método del caso en materia económica, ¿sí? ¿Qué es la economía, la inflación, cómo te afecta, cómo te beneficia y la posible solución, ¿sí? Aquí planteamos algunas soluciones, no son de obligatorio cumplimiento porque son temas mentales, porque recuerden que la pala pesa más que un lápiz, ¿sí? Obviamente. Y observamos los jugadores, y esto ya es repetitivo, que tienen altos niveles de distracción. Las tres pantallas, computador o la laptop, la tablet, el celular. Y todo lo que vaya saliendo, más el celular, más que quieren firmar los autógrafos, más la foto, más la entrevista con Melissa Martínez Artús, más con la otra periodista y que la camiseta. Ojo, no hay un equilibrio. Hay niveles de distracción. La energía del jugador obviamente que está baja porque está desconcentrado. Eh, jugamos bien jugando con los compañeros, ¿sí? La fuerza de la tribu. Un equipo es una tribu, está conformada por los inversionistas, los accionistas, los accionistas institucionales, la parte administrativa, la parte médica, la parte mental, el estadio, los aficionados, las segundas divisiones, los, el equipo principal, ¿sí? ¿Mm? Entonces hay que trabajar el lenguaje mental de los jugadores. Esto es una tribu, ¿sí? Entonces la vulnerabilidad neuronal de un solo jugador pues va a afectar, ¿sí? Al resto de la plantilla, al resto de la tribu, ¿sí? Porque los vuelves vulnerables. Ahí tenemos un caso de una roja en Copa Libertadores y después salen con una carta. Si es un jugador que tiene bajos niveles de distracción y está concentrado neuronalmente, tiene su salud física, su salud neuronal, su salud mental, su salud del cuerpo bien, pues entra a la cancha pensando que no tiene que escribir una carta después de que se acabe el partido. Pero aquí es al revés. Piensan cagarla al interior de la cancha y después salir a escribir una carta que literalmente no le interesa a nadie porque, como en la justicia, ya hay un hecho, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tu vulnerabilidad neuronal y cerebral, estamos hablando de tu poder. Tienes que tener un poder mental para saber manejar, dirigir, ¿sí? Y protegerte contra lo que eres vulnerable. Si sabes que eres vulnerable en tal tema, evítalo.
Son 100 minutos, 45 más descuento, lo que sea, evita, ¿sí? Y viene el centro de la recompensa. Si hubieras pensado cerebral y neuronalmente como un jugador con disciplina, con un jugador con poderes bajos, sin niveles bajos de distracción, pues ese error no se hubiera presentado. Pero como tienes altos niveles de distracción y se observan en muchas plantillas colombianas que están más pendientes de no sé qué, ¿sí? De convertirse en marcas, que es algo secundario, pero pues, aquí vamos. Entonces hay dos enfoques, los logros del equipo y los logros individuales. Los logros del equipo, los logros de la tribu y los logros individuales. ¿Sí? Aquí hay dos enfoques de lo que estamos planteando. Escuchen, analicen y vayan procesando. Y entonces para cumplir con estos dos enfoques, que son los logros del equipo, de la tribu, y los logros individuales, porque en esta tribu me faltó el entorno familiar y social, quiénes son tus amigos, quién es tu familia, si te están ayudando a la queja, a la hipótesis, a la pregunta, a la duda, a tus nervios que te haces, pues como partimos nosotros, que dice que nadie te está ayudando a llegar donde tú quieres. Entonces, para poder llegar allá, hay dos enfoques, los logros del equipo, la tribu, y aquí va tu familia, el entorno social, tus amigos, los directivos, los accionistas institucionales, los inversionistas, los hinchas, todo. Es que no eres tú como jugador. Esto es una cohesión de muchas cosas. Entonces, para cumplir con estos dos enfoques, logros de la tribu, logros del equipo, ¿sí? Y los logros individuales, pues hay vías, rutas y caminos. Entonces vamos a desarrollar basados en estos tres enfoques, ¿sí? Y es simple, entender y aplicar. Aplicar qué? Lo que entendiste. Y para poder entender y aplicar, tienes que tener bajos niveles de distracción. Porque hay muchos jugadores en la cancha distraídos esperando que acabe el partido, quién sabe para qué. ¿Sí? Entonces, estos son los eventos, entender y aplicar. Practicar, practicar, practicar y seguir practicando. Entonces, empecemos con las vías neuronales, las rutas neuronales y los caminos neuronales. O te fortalecen o te debilitan. Las vías neuronales, las rutas neuronales, los caminos neuronales cumplen dos funciones. O te fortalecen siendo un débil, jugador colombiano es de mente débil, ¿sí? O te debilitan más. Ahí está. No hay más salida. O te fortalecen o te debilitan. Escuchen, ¿sí? Tus pensamientos se debilitan o se fortalecen, porque están las tres vías, están los tres enfoques o mecanismos o eventos, vías, rutas y caminos para mejorar. Toma cualquiera de los tres y los tres te tienen que ayudar a mejorar, ¿sí? Porque tienes que practicar. Tus acciones al interior de la cancha te fortalecen o te debilitan. En el caso, ¿sí? Por ahí había uno, Betancourt creo, ¿sí? Muy buen jugador, pero mentalmente débil. Hoy encontramos a Durán, débil, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, ¿sí? Tus acciones
al interior de la cancha. ¿Te fortalecen o te debilitan? A muchos los debilitan, ¿sí? Tu voz interior. Entonces es una especie de autoboicot, ¿sí? Del mismo futbolista. Se autoboicotean sin necesidad, sin razón, porque les pagan bien, los tienen bien, les traen buenos técnicos, ¿sí? Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando en la mente del jugador. Se convierten en la máquina del fracaso, pero quieren ser Cristiano, quieren ser Messi, quieren jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester City, en el Liverpool, en el Bayern Múnich, en el Chelsea, en el Atlético de Madrid, en los mejores equipos del mundo, o en Qatar o donde sea. Pero ellos mismos crean un autoboicot, ¿sí? Y se van convirtiendo internamente, mentalmente, neuronalmente, ¿sí? En una máquina del fracaso. Porque ninguno está pensando en cuando se retire. Muchos sí lo están haciendo ahora, porque yo les recuerdo la estadística de Charles Barkley. El 90-98% de los jugadores de baloncesto en Estados Unidos, son fútbol americano y béisbol, terminan en la calle. Y acá en Colombia tenemos N número de ejemplos con la data completica. Hay unos que terminan siendo porteros de discoteca, otros de mesero, y tuvieron toda la oportunidad de éxito. Entonces empiezan a crear obstáculos en su mente, a crear trabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen niveles de distracción muy altos, están distraídos. Y siempre la excusa, nadie nos está ayudando a llegar donde queremos. Entonces meten a la familia, a la esposa, a los hijos, el dueño del equipo, ¿cómo así? Los hinchas, ¿sí? Y él es el que se está auto boicoteando. O sea, hay vías, rutas y caminos neuronales, ¿sí? Entonces hay metáforas motivacionales. Escoge cualquiera. Aquí tengo el lápiz pesa menos que la pala o la pala pesa más que el lápiz. El fútbol hoy lo tienes que estudiar, ¿sí? No hay atajos. Te toca estudiar si quieres ser un jugador de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque en el fútbol colombiano, repito, reitero, los jugadores tienen malos hábitos. Salen a la cancha. Voy a jugar el partido, pero yo sé que no vamos a ganar. Y cometen, reitero, el mismo error en el entrenamiento, en la casa, jugando con los hijos, van y lo cometen en el partido, en la Copa Libertadores, en el Mundial, en la eliminatoria, porque no tienen esa capacidad, esa fortaleza, esas vías neuronales que los vuelven fuertes. Entonces tus pensamientos, tus acciones, ¿te fortalecen o te debilitan? En Colombia la estadística, ni la miremos. En el 70% de los casos los debilita, no los fortalece, porque están en zona de confort. No, el técnico vuelve y me mete, no hay más, el otro está lesionado. Yo soy la estrella, a mí es que me llaman del Gol Caracol, de Win Sport, a mí es que me entrevistan. Mediocres. Entonces, este tema, esta máquina del fracaso que crea obstáculos mentales, crean trabas mentales, este autoboicot, ¿sí? De los futbolistas, pues les va creando frustraciones. Y entonces, ¿cómo reducir los niveles porcentuales de frustraciones de jugadores? No, que este era muy bueno y se volvió un borracho. Y todavía lo siguen presentando ahí para que jueguen la B. Y hay directivos, hay empresas que los contratan y les pagan y son unos borrachos. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer?
o qué dice la ciencia? Crear nuevas vías cerebrales, crear nuevas rutas cerebrales, crear nuevos caminos cerebrales. ¿Y qué es practicar y estudiar? Entonces, reconectar vías, reconectar rutas, reconectar caminos cerebrales. No te preocupes, solo estás formando un nuevo camino neuronal en el fútbol. Es muy sencillo. Solo estás creando un nuevo camino neuronal en el fútbol. Solo estás creando una nueva ruta cerebral en el fútbol a través del estudio riguroso de tus desplazamientos en la cancha, los pases que estoy cometiendo, que estoy haciendo mal. Un centro de Livelton Palacios, por Dios. Sí. Al otro lo vendieron. Era Azur en el Cali. América igual. Pereira, lo mismo. ¿Sí? Discuten, hablan. En el Junior, hombre por Dios. Nos duele ese equipo. Mayores inversiones. Tienen todo. Hasta me arriesgaría yo para ganar una Copa Libertadores. Pero aquí está, se auto boicotean. ¿Sí? Estrellas de todos los clubes colombianos terminan allá. ¿Qué pasa? Ah, no, que es el técnico. Bueno, llegó otro. Ah, no, que es la hinchada. Bueno, cambiamos la hinchada. Que son los guayos que necesitan y se les tiene. ¿Mm? Entonces, reitero, los jugadores no se tienen que preocupar cuando están estudiando, están concentrados, están bajando los niveles de distracción en todos los equipos colombianos en Santa Fe. Hay que bajar los niveles de distracción de los equipos. ¿Sí? Usted no se tiene que preocupar porque lo vayan a entrevistar. Usted tiene que preocupar es por salir a la cancha y cambiar este eslogan, ¿sí? Que normalizaron sobre la derrota. Esto es dorado, esto es ganar, ¿sí? Saber ganar. Ojo, los jugadores de fútbol deben reconectar el cerebro después del trauma de perder. Colocaba el ejemplo del tenis. El tenista tiene muy poquito espacio de tiempo para reprogramarse neuronalmente para poder ganar un set, un partido, un torneo, un Wimbledon, una Copa de lo que sea. El jugador tiene más espacio, el jugador de fútbol, y piensa menos neuronalmente para salir del trauma, se queda traumado, porque el técnico no le ayuda, porque hay técnicos muy malos, perversos y estratégicos, pero pues ahí están, gritan y gritan. No, ese trauma ya, si no lo trabajas, pues te vas a quedar con él, porque entonces empezamos a hablar de meditación en el fútbol, pero la mejor meditación en el fútbol es la disciplina y la concentración en lo que estás haciendo. Todos los días te tienes que preparar para un quiz, para un examen, para sustentar la tesis de un doctorado, de un postdoctorado, de neurociencia, de neuromedicina, ¿sí? De medicina, de ingeniería cuántica, ¿sí? De protocolos para ir a la NASA, ¿sí? Porque todo el mundo se prepara, ¿sí? Ah, no, pero y el regreso allá después, ¿cómo es la vuelta de que salgamos de la estratosfera? Entonces, esto pues les va a servir, son soluciones, concentración, disciplina en el fútbol. Hay libros, hay videos, está YouTube, hay muchas herramientas. Entonces elijan siempre el valor de la concentración y la disciplina para salir del trauma. Elijan el valor sobre el miedo y empiecen a tallar una nueva vía neuronal para ser mejores jugadores. Empiecen a tallar, a pintar
con óleo, acrílico, lo que quieran, para empezar a crear una nueva ruta, un nuevo camino neuronal para ser mejores jugadores. Repetir, repetir, repetir y repetir con propósito, con sentido, porque usted pone a repetir, pero y si repite y repite y sigue cometiendo el error, entonces eso es sin propósito. No es solo patear el balón. Se trata de practicar, entrenar con atención, concentración y disciplina para poder salir del error, por Dios. ¿Mm? ¿Qué tipo de atención? No cualquier tipo de atención, una atención plena, pero hay jugadores que o sea, yo reitero, la siguen, viene el balón y les pegan la espinilla. Y son disque delanteros, no saben definir, se les va el balón. Hombre, ¿sí? Y de esta forma, cuando tienes una atención, concentración y disciplina plena, cumples objetivos y metas claras. Ah, voy a hacer dos, un gol, ¿sí? ¿Mm? La repetición constante, la fortaleza de las vías, las rutas y los caminos neuronales, porque el cerebro es un músculo y hay que entrenarlo mentalmente. Es que no hay nada como ver un jugador haciendo el slalom allá en las 18,50 y definiendo. Acá jugaba en Santa Fe uno que ahora está en el Junior. Uf, será mucho slalom de ese jugador. Enamorado creo que ella. ¿Sí? Hay jugadores que tienen esa capacidad de hacer ese slalom. La neuroplasticidad practica cada golpe del balón, física y mentalmente, porque tiene que haber una salud neuronal, una salud para el cuerpo y una salud física. Si no están estos cuatro componentes, en especial el del mental y el cuerpo, pues físicamente no va a poder patear una pelota, un balón. Práctica mental, imaginar los movimientos en la cancha, crear vías, crear rutas y caminos al interior de la cancha, ¿sí? Porque muchas veces el técnico le dice, no, es que ya no me agarras tres gambetas, le llega el balón y lo toca. No, ¿cómo así? Fútbol necesita, el aficionado necesita esa gambeta ya en las 18, pero si el central se pone a gambetear, ya es otro tema que se me sale de las manos. ¿Cómo lo logramos? ¿O cómo se logra la técnica, los movimientos de los pies y la táctica? Pues con estas vías neuronales en materia de salud mental, ¿sí? Y neuronal, esas van de la mano, y cerebral, esas tres son una sola. La del cuerpo y la física. Los movimientos, la técnica y la táctica, la preparación, ¿sí? Porque aquí en Colombia hay unos jugadores que creen que el fútbol es ser atletas, ser Usain Bolt. No, 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 no. Esto necesita, para poder lograr una técnica, una táctica y unos movimientos de los pies, pero adecuados, con un estándar medible hoy porque hay mucha data. Mentalidad de crecimiento, regular emociones, consistencia e integración en el estilo de juego. Consistencia en el estilo de juego, en la integración con la tribu, consistencia en la fortaleza mental. No es solo para un partido, no es solo para un torneo, no es para toda tu vida, que es toda una disciplina. Ahora no les toca limpiar los guayos, antes sí. Ahora tienen como 1000 pares de guayos. Antes un jugador dentro de su disciplina limpiaba los guayos. Nos toca jugar con la misma media, ahora lo tienen todo y son unos mediocres, ¿sí? Entonces dentro del contexto aparece la familia y la parte social, quiénes son tus amigos, si te están ayudando o solo te conducen el carro, te ponen reggaetón, te ponen salsa, boleros, música de relax, ¿sí? Te escuchan cuando estás estresado, o con él, ¿sí? Entonces hay unos errores, el estrés del jugador, practicar sin atención, repetir sin foco, sin estar enfocado, sin crear vías, rutas y caminos, y crear
también vías, rutas y caminos sin sentido. Y entonces este jugador se vuelve un jugador deficiente porque tiene malos hábitos. No sabe ni entrenar, ni practicar, ni repetir. O sea, practica sin sentido. Entonces se estresa y juega mal. No hay un flow. O sea, no fluye ese jugador. No hay flow, ¿sí? El flow. Hay que saber comunicar también, ¿sí? La presentación. Que no, ahora que se volvió allá que no, ¿sí? Lo que es. Entonces los jugadores hoy ignoran el componente mental, no tienen entrenamiento mental, son jugadores sin táctica, sin técnica. La parte física del jugador se demoró bajo presión, bajo estrés. ¿Cómo no va a estar estresado y no le salen las cosas? Porque es un jugador con altos niveles, ¿sí? De distracción. Entonces este es el video del día de hoy, un poco de fútbol, muy importante. Entonces, siempre hay una coda, encontrar la mente del jugador. Y no exijan demasiado. Abracen los miedos, abracen sus traumas, abracen sus derrotas, sean exitosos, pero hay que estudiar. La pala pesa más que el lápiz, ¿sí? Dejen de estar haciendo trampa para no cambiar. No, es que yo soy así. Cambien, o si no, ahí hay taxis para conducir, hay porterías de edificio, hay mensajería. ¿Sí ven? Cambien su lenguaje interno. Entonces aprenden unos miedos de otros jugadores. Porque también con miedo también se hacen las cosas. ¿Ok? Y valoren y ponderen la crítica. Importante. Recuerden, le habla Gustavo Ramírez, El Gueto. Hoy hablamos de fútbol. Saludos y un beso a Melissa Martínez. Chao.